Hola, hola, ¿cómo están? En esta sección vamos a hablar de macro y micro tendencias. Bienvenidos a Open Democracy, un espacio visual, auditivo y kinestésico de divulgación tecnológica estratégica, financiera y cripto. Desde Dallas, Texas, Bitcoin no es una moneda, es un criptoactivo o un activo digital. Los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Todo el material compartido en este podcast es educativo y no representa un consejo financiero. En esta sección vamos a hablar de macro y micro tendencias en el mundo cripto, en el mundo Bitcoin y en el mundo de las finanzas en general. Bloque a bloque, bits a bits, una macro tendencia es en la esfera política y en la esfera internacional. En la actualidad existen varios estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, que han pronunciado interés en hacer legal tender o moneda legal a Bitcoin en sus diferentes estados. Y estos son los estados de Arizona, el estado de Texas, yo vivo en Texas, el estado de Wyoming y el estado de Florida. De hecho, en Miami, el mayor de Miami ha sido muy activo en la esfera política y ha impulsado la captación y está en una ruta de generar a Miami como una ubicación que sea Bitcoin friendly o que proporcione las condiciones adecuadas para que exista inversión en Bitcoin y servicios de la ciudad de Miami basados en Bitcoin. Esta tendencia es importante porque al día de hoy en Twitter y en los diarios se dio a conocer que Rusia está también tratando de generar una iniciativa de ley para convertir a Bitcoin como legal tender o como moneda en curso. No sabemos si este sea solo un rumor, no sabemos si sea una especulación, no sabemos si sea una estrategia política. Sin embargo, quiero platicarles lo que yo he observado y cómo este tipo de acciones o este tipo de posturas de los estados en los países o de inclusive países pudiese generar un tema de adopción o pudiese ser un tema diferenciador político. ¿A qué voy? Los estados normalmente tienen una coalición política, tienen un tema de partidismo, ya sean republicanos o demócratas, y el mismo escenario pues es diferente en los diferentes países. Existen grupos de centro, de derecha o de izquierda, grupos políticos en diferentes países de acuerdo a la atmósfera política. Quizás la aceptación de Bitcoin o la aceptación de criptoactivos en su agenda política sea un diferenciador para captar simpatía y captar popularidad en la base votante. Y esto podría utilizarse como un diferenciador para mover el humor político, para mover las inclinaciones, para mover la simpatía política en la base de los votantes, en la población, y con esto apalancarse de la adopción de un criptoactivo, ya sea una meme coin, ya sea un criptoactivo que sea simplemente un token que no tenga utilidad, pero que se utilice como campaña política o como un polo de atracción para atraer a una base de votantes, ya sea jóvenes, ya sea universidades, ya sea simpatizantes, y esto puede utilizarse para mover los humores políticos de acuerdo a las inclinaciones que existen. Hace unas semanas leí un artículo en The Economist, de hecho en la emisión de enero, leí un artículo que mencionaba que cuando existe en un país o en un estado mucha polarización política, es decir, mucha división en la simpatía política, ya sea esto en un estado o en un país, la diferenciación de aceptación o de inclinación por simpatía es muy ligera. Y esto hace que las contiendas políticas o que las campañas políticas sean más prolongadas o que existan mayores ataques políticos entre este tipo de facciones, y por lo que muchas veces estos partidos políticos de diferentes colores lo que buscan es una ventaja competitiva, que esa diferencia derivada de esa polarización sea mayor, esa diferencia de aceptación o de simpatía política sea mayor, y al parecer la estrategia política pudiese derivar en un tema de aceptación de cripto, en un tema de aceptación de Bitcoin, en un tema de aceptación de las
criptomonedas que no tienen una utilidad, de otros criptoactivos que quizás puedan servir como protocolos para generar servicios financieros en ciudades inteligentes o smart cities, lo cual genera la atracción de una base votante, quizás más joven, quizás más educada en el tema financiero, en el tema cripto, en el tema tecnológico, y esto le generaría un diferenciador político a los diferentes partidos, a las diferentes facciones políticas, y lo utilizarían como un mecanismo para mover la simpatía, para mover la aceptación y por defecto llegar a la conclusión de su proyecto político. Este tema es súper interesante porque tenemos que observar la atmósfera política, la tendencia y los mecanismos y las estrategias, lo cual pone a Bitcoin y a los criptoactivos quizás en la discusión y en la agenda política, pasando a un plano frontal para mover la aceptación y la simpatía de la base votante. Voy a otra macro y micro tendencia. Otra es el tema de la energía. Existe mucha crítica a Bitcoin y a todos los criptoactivos que tienen un mecanismo de minado basado en la prueba de trabajo, que el consumo de energía eléctrica es demasiado elevado, lo cual deriva en una producción de energía derivadas de fuentes del petróleo, derivadas de fuentes de gas, o inclusive el tema de la energía eólica o de la energía renovable pasa a primer plano como una alternativa para los procesos de minado que se dan derivados de la prueba de trabajo, donde existe mayor consumo eléctrico para producir los bloques y para validar los bloques de Bitcoin, de Ethereum en este caso, porque la producción y el mecanismo de consenso sigue basado en una prueba de trabajo, aunque existen esfuerzos para migrarlo a una prueba de participación, Proof of Stake se llama en inglés. Pero, y no nada más estos dos criptoactivos, sino existen otros criptoactivos que también su mecanismo de consenso es basado en prueba de trabajo y por defecto consumen mayor energía. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que existe una tendencia económica que dice que donde está el consumo está la producción. Y esto genera una antítesis al hecho de que derivado de tanto consumo se va a producir mayor energía eléctrica y derivada de esta producción se va a necesitar mayor innovación. Y esto pudiese derivar en una asociación de binomio entre la energía eléctrica y Bitcoin, de tal manera que pudiese generar mayor innovación en la creación de energía para ser más eficiente y asociar estos dos recursos, es decir, pudiesen ser sinónimos y no antónimos. Sinónimos, es decir, asociar energía o producción de energía con producción de Bitcoin, lo cual deriva en un binomio perfecto para generar nuevas alternativas de producción de energía de manera más eficiente, lo cual deriva en innovación en mecanismos y en métodos de producción de energía y Bitcoin de manera más eficiente. Esto es súper interesante porque al asociar este binomio entre energía y Bitcoin se abren puertas para mayor innovación y para poner y quizás subir el tema de Bitcoin en una agenda política donde estos dos recursos suben al mismo plano de la innovación, de la agenda política, del tema de prioridades en un país, del tema de eficiencia en un país y del tema de producción en un país. Súper interesante la asociación de estos dos binomios, energía y Bitcoin. ¿Por qué me concentro en Bitcoin? Porque es el mayor criptoactivo que su mecanismo de producción es basado en una prueba de trabajo. Estas fueron dos de las tendencias. Concentrémonos en estas dos macro y micro tendencias. Después continuaré bloque a bloque, bits a bits, comentándoles otras macro y micro tendencias. Espero les haya gustado este video. Mi nombre es Mario Meraz. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Bloque a bloque, bits a bits, Open Democratic.